Hoy día en Estados Unidos Labor Day. Labor Day, es verdad. Es festividad. No trabajan en Estados Unidos. Qué bien. Ya tenemos a nuestro invitado, el licenciado Osvaldo Moreno, que está en plataforma. Osvaldo, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, querido maestro. Un gran saludo a toda la audiencia y al foro, a la orden. Aquí estamos a Javier Segarra, que le damos la bienvenida, que también se integra en la mesa de diálogo. Hola, Daniel Solórzano y Enrique San Martín, compañeros de trabajo. Osvaldo, el que haya tantos candidatos, ¿qué significa? ¿Un exceso de democracia o un exceso de angurrientería política para justificar una existencia de partidos, para tener uno que otro asambleísta que dé poder de cambio, o porque son tan amantes de la democracia? Es romántico. Yo me mantengo en lo que he planteado desde el inicio de este proceso, que el problema no es de cantidad, si son 10, 20, 30, 40 candidatos. Creo que ese es el menor de los problemas, esa es la forma. El tema es lo de fondo. ¿Qué contenidos tienen estos candidatos? ¿Qué variables le presentan al país? Y lo más importante, ¿cuál es el proyecto nacional que nos presentarían estos candidatos? Y al corte, si hablamos así, al momento, claro que yo creo que esa lista se va a depurar de aquí hasta que estén no solo inscritas, sino calificadas totalmente. Nos llegará a noviembre, porque el 2 de octubre es la inscripción final. Hasta que estén calificadas, a mí no me sorprendería que renuncien o inhabiliten alguna que otra candidatura, pero al margen de eso, en este país donde hay algunos CNEs, pues digamos, ¿no? Así que en ese contexto creería yo que el problema no es la cantidad, el problema es lo de fondo, y nadie nos habla del rescate institucional. Hemos entrado hemos salido a un callejón sin salida, donde el nivel del debate es que, por un lado, los unos acusan a toda la humanidad de narcotraficantes, y por otro lado tienes otro grupo que los acusa de cualquier cosa. O sea, es decir, en un país donde la vida no vale nada, calculemos la honra, ¿no? Entonces ese es el nivel, lamentablemente, el debate, y yo no creo, insisto, que el tema sea la cantidad, sino la calidad de los contenidos, y por el momento no observo un proyecto nacional, pero formalmente presentado, no solo en base a que en el pasado hicimos algo mejor, o por otro lado otro grupo que no regrese nunca al pasado. No, es momento de pensar en el futuro y de analizar la tragedia que estamos viviendo, que no es un dato menor. Así es, ya es hora de olvidarse y votar con el hígado, y de mejor votar con la expectativa de que tengamos un país mejor. Osvaldo, yo quiero usted ponerlo en una reflexión que yo tengo. Todos hablan de una fortaleza del presidente de la República para este proceso electoral. Pero a mí, que me gusta aterrizar las cosas y analizarlas, yo a él no le veo estructura. Yo a él no le veo un discurso sólido. Yo a él no le veo pueblo en las calles. Es más, le veo muchas necesidades insatisfechas y mucha palabra incumplida de sus ofertas. No quiero llegar a más extremos de decir que cero impuestos y subió impuestos. La violencia no está controlada en los más mínimos. El tema de los apagones está en dimes y diretes, pese a que tenemos un buen ministro de Energía. Hay muchas cosas que no suceden y que él ofreció. ¿De dónde nace esa hipótesis de que el presidente está en una muy buena posición, y hasta se habla de que el segurito está en la segunda vuelta? A ver, yo creo que hay dos temas que son muy importantes. El primero, y tratarlo con la mayor de las honestidades, gran parte de estos problemas que estamos viviendo, el presidente de la República los heredó. Sería deshonesto de mi parte intentar culpar al presidente o al gobierno de todos los males que estamos viviendo. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, Osvaldo. Él recibió, aquí tenemos mala memoria. Ya, solo le voy a dar un dato no menor de Guayaquil. Guayaquil no estaba ni siquiera entre las 1000 ciudades más violentas del planeta cuando Lazo asumió y la entregó octava. Sí, entonces, si ustedes quieren que yo diga que la culpa es de un gobierno que estuvo hace 10 años y que hacía la ouija con Escobar para que todo esto ya pase, me voy a sentir idiota. Entonces, aquí el tema es de fondo. El presidente heredó este gran problema.
al margen de entrar en seguir buscando culpables, lo que sí es responsabilidad del presidente es tratar de revertir esta situación espantosa. Y en ese sentido sí creo que un mal síntoma que a mí me preocupó mucho fue el hecho de no tener el gabinete, por ejemplo, completo. Eso es como presentarte al partido de fútbol sin la defensa. Por otro lado, otro problema que creo que tiene el gobierno, o por lo menos mi lectura me dice a mí, que es un gobierno que está en la lucha de no ser de transición. O sea, está como en esa etapa porque, primero, que hereda esta situación espantosa. Segundo, que es un mandato, digamos, un provisional, es una muerte cruzada, es la conclusión, es la culminación de un mandato fallido como fue el de Lasso. Entonces, en ese escenario, ellos están con el mayor de los riesgos que tiene un mandatario en funciones, que es el de la reelección. Hay mucha fantasía, la gente nos dice, no, es que siempre el alcalde en funciones la tiene fácil, el presidente la tiene fácil. Por muy aparato que tú tengas del Estado, del municipio, que seas el candidato a Estado, el presidente candidato, siempre los procesos de reelección son muy complicados. ¿Por qué? Porque cuando usted se reelige, el nivel de exigencia, digamos, de los electores se triplica, aumenta. Ya no hay la expectativa, ya no hay la promesa, ya no hay la esperanza. Ya el elector puede evaluarte. Y eso creo que es complicado para cualquier gobierno, no solo para este, en primer lugar. En segundo lugar, me parece eso que le planteaba. Es un gobierno que está en una lucha, o por lo menos yo lo veo así, de no ser un gobierno de transición. Y en ese sentido, a veces como que se me ocurre, me parece que es una política de Estado que no asuma la vicepresidenta, aunque la Constitución lo diga en piedra, cuando creo que hay otros problemas más importantes y que podrían hacer ese tema hasta secundario. En todo caso, eso no cambia que el presidente por su juventud, el presidente por lo que representa, indudablemente es un actor preponderante y por el tiempo corto en que llevan el mandato, se lo voy a decir de otra forma, no es lo mismo un noviazgo de 6 meses que un matrimonio de 10 años, por el tiempo corto, indudablemente es un protagonista que está evaluado dentro de las opciones y las alternativas. Yo creo que es una alternativa seria, digamos, decir que el presidente tiene posibilidades. Del mismo modo también no se podría descartar qué suceda ya en el transcurso de la campaña. Tomemos en cuenta que al momento el presidente ha corrido solo, digamos, formalmente hablando. Así es, ahorita solo ha corrido contra su espejo. Así que ya van a ver cuando las cosas es buenas y las papas queman. Le paso a Daniel Solórzano que continúa con la entrevista a Osvaldo. Gracias, Ramiro. Osvaldo, muy buenos días. Ya Ramiro te ha pedido que hables sobre el candidato, uno de los candidatos. Yo te voy a pedir que hables sobre los otros candidatos. Este abanico de ofertas o de cartas, si se puede decir, que están en el tablero electoral. Ya, desde tu perspectiva, ¿hay candidatos que están para qué? ¿Para ganar? ¿Para hacer comparsa? ¿Para presionar? ¿Para hacer alianzas? ¿Para qué tanto candidato? Yo reitero, sí, probablemente esta sea una elección en la que un pelotón grande de candidatos no pasará del 1%, es probable, pero al menos yo no me siento en la capacidad de conculcar el derecho de participación de ningún ciudadano. Porque al final esto termina siendo el reflejo de nuestra realidad. Para mí el problema de fondo del Ecuador es un problema institucional, no es un problema, la inseguridad es un síntoma. Las instituciones endebles, la fuerza pública no ha sido depurada, la justicia es un problema, todo, digamos, el problema del Ecuador es institucional. Y al ser un problema institucional, no solo la inseguridad o los problemas son síntomas, sino también esta ausencia de estructuras partidarias. Y yo voy a rescatar algo de lo que dijo el doctor Cepeda. Yo siento que la gente denosta mucho de los partidos, pero los pocos partidos que han existido, esas estructuras mínimas en un país donde no existen son valiosas. Y ahí le pongo 2 ejemplos, el de Yacu Pérez y el de Javier Hervas, ¿no? Cuando Yacu Pérez intentó correr sin Pachacuti, ya usted ve los resultados. Lo mismo con Javier Hervas. Osvaldo, permíteme, te estás yendo por un lado el cual no te señalé. Hablemos de los candidatos. Quiero que me signes a cada uno de los candidatos. ¿Qué vienen a hacer? Ya, ok, la primera parte está bien, ya me dijiste, es un problema de institución. Está bien, todo eso está reglamentado. Si hay una organización política, ellos tienen derecho a tener candidatos, no pasa absolutamente nada, está bien. Ahora, quiero que me digas, ¿qué viene a hacer cada uno? Desde tu perspectiva, obviamente, ¿no? Por ejemplo, esa alianza entre Centro Democrático y Pachacutic, ¿de dónde?
O sea, de alguien que se cayó, porque era José Serrano, y de pronto me ponen a una señorita. Ok, ¿eso a dónde apunta? Vamos a ver. Bueno, Dispare, ahí ya tengo nombre. No, claro, que son 16, 17, 15, no sabía por dónde empezar. Hable ya, sobre bueno, 10, ya, los 10. Ya no se moje con los primeros 5. Hable sobre los otros 10. Ya, vamos a ponerles nombre y apellido. Yo respondo a lo que usted me pregunta. Ok, primero, a mí me parecía muy interesante la alianza entre Pachacutic y Leonidas Issa, y Centro Democrático, porque probablemente Jairala le hubiera dado más que votos, porque no todo es votos en una campaña electoral, porque no se gana con 100% de los votos, le hubiera dado acceso especialmente a esas clases medias emergentes, ¿no? Digamos, a las que pocos políticos le hablan. Entonces me da la impresión de que creo que el Centro Democrático sí le hubiera sumado bastante en un perfil como el de Issa. Entiendo que no llegaron a un acuerdo, por razones que, bueno, la verdad muy novelescas de serie de Netflix, ¿no? Que ella intervino en el tema de Assange. Pero bueno, parecía más un argumento del correísmo que de Pachacutic per se. Así que, bueno, en todo caso, creo que lo hubiera potenciado. Sin embargo, yo no descarto que dentro de ese pelotón, para mí las grandes sorpresas podrían ser Cucalón e Issa. Issa básicamente porque Issa tiene un camino, digamos, de construcción, probablemente desde la propuestas de la protesta social, que habrá sectores, digamos, que lo ven como algo reaccionario, peligroso, pero el Ecuador es un poco más grande que nuestros micrófonos, que nuestros barrios, nuestras cabezas. Obviamente. Así que creo que Issa, y está cuarto en las encuestas, digamos, sin mover un dedo. Pero, sin embargo, a mí me da la impresión de que no va a salir de candidato porque siento que no actúa como tal. Probablemente está en esa transición de entender que, bueno, y para mí, se lo digo porque he trabajado en varios países donde ha habido guerrillas y cosas así, convulsiones sociales. Yo preferiría 1000 veces a Leonidas Issa y a varios luchadores sociales que en su momento hicieron lo que tenían que hacer, preferiblemente en la asamblea, en espacios de representación, porque esa es la democracia. En todo caso, yo quisiera verlo de candidato, tengo mis dudas que termine siendo candidato a presidente, por voluntad propia. Sobre Cucalón, ya que lo nombré, me parece de los pocos políticos profesionales en el buen sentido que tiene la papeleta, ¿no? Un tipo que tiene experiencia pública en un momento del país. Yo reitero que la gran crisis nuestra es institucional, por eso del Estado. El problema nuestro es ausencia de Estado, no es exceso de Estado. Es básicamente la falta de control, la falta de quien dirija los destinos de esta institución. Y quizás dentro de la derecha, Cucalón es de los pocos o el único que tiene esa capacidad, digamos, de experiencia pública, ¿no? Un tipo que tiene 30 años como funcionario, creo que trabajó en el municipio, procuraduría, asambleísta. Entonces, eso es importante. Tal vez sería su techo, y bueno, ahí viene el contra. El movimiento que lo respalda es un movimiento cuya agenda fundamental es el no retorno del correísmo a cualquier costo. No hay pues una agenda de país, ¿no? Que no vuelvan, nada más, punto. Entonces, eso te limita. Habría que ver cómo lo logra manejar. Pero me parece una alternativa muy interesante la de Cucalón. Tal vez un político un poco acartonado en el sentido muy del siglo XX, ¿no? Ya la gente no vota por ese tipo de candidatos, pero eso no exime de que creo que, sumado al tema de su oratoria, pero claro, ahí podríamos estar de acuerdo, la cantidad de candidatos y lo arcaico que es el modelo del debate tal vez no deje de destacarse a figuras como esta. Vamos a ver qué pasa. Lo he escuchado, por ahí, bueno, el otro día lo escuchaba hablando del trabajo por horas. Me parece como que eso es hablar de una causa ya perdedora y hablarle a sectores más digamos, oligárquicos, qué sé yo, cuando podría ser, siendo un referente a las clases medias, a quien debería ir su discurso. Pero ya es asunto de su campaña. Sin embargo, creo que podría dar la sorpresa. En el caso del correísmo, bueno, a mí me parece que el correísmo, el tema de las izquierdas le sirvió bastante a dos factores. Primero, creo que consolidó la candidatura de Luisa González. Segundo, porque por más de que la MPD ha dicho que en la esquina con el correísmo, igual se sentó y salió en la foto. Entonces yo creo que el correísmo le sirvió bastante un poco esto. Y tal vez hay un compromiso, probablemente no dure mucho, pero entiendo que de esas mesas de diálogo finalmente quedaron en que no se iban a agredir, que había un acuerdo programático, y yo diría que hay casi que un acuerdo tácito en la segunda vuelta. Entonces podría pasar que la izquierda terminó aprendiendo lo que hace la derecha, que es simplemente hacer de la primera vuelta su primaria y consolidarse en la segunda vuelta. Veamos qué nos dice el futuro, porque yo sí, a la señora González la veo como una excelente candidata como para una dirección de un partido, no la veo como una candidata de un país. Vamos a ver si ya fue candidata a la presidencia, ¿no aprendió eso algo?
Por eso, vamos a ver. Yo la veo Claro. como y creo que el correísmo, o no sé si Correa, ha apostado a eso, ¿no? A candidatos leales, digamos. Usted al lado bordea la de ella. cancelación, usted bordea la cancelación cuando dice eso, que la ve como candidata a director de un partido y no como a la presidencia. Pero bueno, son opiniones. Digo, bordea la cancelación porque ya saldrán las feministas ahí a recalcarle a usted que por qué la ve así. Pero no importa, Osvaldo. No, se lo puedo decir en 30 segundos, porque es un excelente del partido más grande a nivel nacional. Nos guste o no, el correísmo es la estructura política más consolidada, con cuadros. Entonces yo la veo como una excelente directora nacional de un partido. Vamos a ver si ha logrado superar ese tema y ser una excelente candidata presidencial. Eso el tiempo nos lo dirá. Ok, Osvaldo, paso con Javier Segarra con más inquietudes. Gracias, Daniel. ¿Cómo le va? Buenos días, Osvaldo. Un gusto tenerlo en la plataforma Hola. de Innovación. Hola, Javier. ¿Qué? Bienvenido siempre. Después de que ha hecho todo este análisis tanto a las inquietudes de Ramiro y de Daniel, el ecuatoriano común y corriente se podrá preguntar entonces con qué calidad podemos los ecuatorianos contar con estos 16 binomios presidenciales cuyos candidatos no tienen pues esa trayectoria. Y yo creo que vamos a estar de acuerdo, estimado Osvaldo, que para manejar un país se requiere un estadista. Y hay que ponerle seriedad al tema. Esto no es de que yo quiero ser candidato porque tengo un movimiento, porque me empuja el uno o me apoya el otro. Al país se lo administra como se lo tiene que administrar. Si no, vea, mi estimado Osvaldo, usted y yo vamos a seguir hablando de lo mismo de aquí a 20 años, si esto no cambia. O buscamos la forma de que las candidaturas sean las más idóneas, porque si no vamos a tener todo este naipe de 16 o 16 binomios y no vamos a saber realmente quién es el más indicado para manejar el país. No sé si me equivoque, Osvaldo. Bueno, siempre las papeletas, siempre las elecciones nos dan alternativas. Al final los griegos lo que nos legaron, para mí, sus instituciones maravillosas, pero fundamentalmente la esencia de la democracia es el derecho a participar. Eso creo que es lo de fondo, ¿no? Claro que hay un pelotón de candidatos que yo digo me llaman la atención. Por ejemplo, Tillerías, lo que escuchaba, ¿cómo es que decía? Tillerías sin pillerías, una cosa por el estilo, ya que se declara un liberal, ¿no? Entonces, a mí sí me preocupa un poco el tema de hablar de menos Estado cuando esa es la tragedia nacional. Sin embargo, eso llama un debate y probablemente nos lo puede explicar mejor y me convence, como cualquier elector. He visto diferentes opciones, digamos, dentro de la alternativa. Por ahí vi también un general de policía que está aspirando, que es legítimo que lo haga también, de apellido Arauz, ¿no? Arauz es el ex candidato correísta. Entonces hay diferentes opciones, indudablemente. Y en ese contexto tienes también la candidatura de Topic, por poner un ejemplo, que me parece una candidatura juvenil, me parece una candidatura muy interesante. Habría que ver, bueno, cómo traspasa la impronta de la seguridad, digamos que es su leitmotiv, pero ya no es outsider, digamos. Es outsider una sola vez y digamos, esa bandera de la seguridad es un tema que va a tener que construir una impronta no solo dentro de esa esfera, ¿no? Pero yo lo veo más como una candidatura de un grupo de amigos muy juvenil, preparados, pero no veo, digamos, un plan de país, un plan de Estado. Vamos a ver en el transcurso del tiempo. O sea, son requisitos que finalmente en el transcurso de la campaña los candidatos proyectan. Probablemente yo me equivoque, esto no es de piedra. El candidato, indudablemente, el presidente también es una alternativa. Andrea González, por ejemplo, y Leonidas Guisa son los únicos que son en un tema como el medio ambiente, que suele ser una causa que abanderan los jóvenes. Solo tenemos dos profesionales formalmente formados en, valga la redundancia, en medio ambiente, que son Andrea González y Leonidas Guisa, ¿no? Entonces, digamos, hay cierto un abanico de opciones, pero ya va a depender también, insisto, ya va a depender también de ellos, de Topic, de Andrea, mando un gran saludo y un cariño infinito que les tengo y respeto sobre todo a ella, Henry Cucalón, que es amigo también de esta casa y amigo mío, a quien le tengo mucho aprecio también. Entonces ya debe depender de Luisa González, ya debe depender del presidente, o sea, ellos proyectarse como estadistas. Ellos son los que tienen que demostrar, aquí al revés, como el derecho penal, que hay que demostrar que alguien cometió un delito. Ahora ellos tienen que demostrarnos que son la mejor opción para el país, porque mi querido maestro, yo creo que el país no aguanta más. Sí, el país está en su peor crisis institucional, de seguridad, porque el tema de Durán, y te lo digo con tristeza, que ya lo hemos analizado en estos micrófonos
años fuimos analizando el proceso paso a paso, cómo se fue dando. Y no porque seamos adivinos, pero el problema no es que estamos aislando Durán. Lo de Durán se está ampliando como un cáncer. Entonces, si no ponemos un alto a este tema, probablemente en 4 o 5 años todo el país va a estar como Durán. Lamentablemente, la ciudad más peligrosa de la historia moderna desde que se miden parámetros de inseguridad. Qué horror y qué dolor. La verdad que es así. Y el Estado, como tal, sigue siendo como estático, ahí quedado, no crecemos, no progresamos, no generamos, no desarrollamos. Y seguimos hablando de lo mismo. Le voy a dar la bienvenida a Eduardo Mendoza Paladines, que está ya con nosotros. Estimado Osvaldo. Eduardo, ¿cómo le va? Querido Osvaldo, caramba, primero lamentando lo de su equipo, ¿no? No. Pero lamentando porque, ¿sabe qué? Primero porque eso no es un clásico. Clásico es Barcelona de Melec. Totalmente. O sea, y no alegrándome de aquello porque Barcelona es un sentimiento popular y ese equipo tiene algún problema interno, hay que resolverlo. Primero. En segundo término, Osvaldo, he venido escuchándole, me demoré un poquito, porque me encontré con un amigo que se llama Enrique, Enrique Jarrín, y estuve conversando en la gasolinera. Pero conversamos de algunas cosas, y de lo que a mí, yo lo que quiero es hoy saber en tu ilustrado concepto. Hay 3 candidaturas, como decías tú, fuertes. Unas más que otras, no se puede definir concretamente las 3 candidaturas, pero hablamos del gobierno, del correísmo, y la tercera, ¿quién es? Jean Topic, quizás, porque tienen conocimiento nacional. ¿Son las candidaturas más fuertes en tu concepto, querido amigo? Y las demás están buscando un resbalón de alguna otra para entrar o alguna cosa. Bueno, primero, como siempre, el abrazo, querido Eduardo. Abrazo, querido amigo. Siempre es un gusto verte, escucharte, conversar, debatir, analizar, dentro y fuera de micrófono. Creo que más pasión le ponemos en los micrófonos. Sí, a ver, es verdad eso. Mira, querido Eduardo, primero, yo estoy, como le dije, muy preocupado, porque cuando hablamos de favoritos, y lo digo con respeto a los favoritos, por si acaso, ¿no? Pero cuando hablamos de favoritos, ¿sí? Pareciera que no aprendimos nada de los últimos procesos electorales, especialmente desde que el correísmo salió de escena, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de favoritos, la última elección nos dejó muchas lecciones, ¿sí? La primera, que no puedes a 6 meses, 4 meses, 3 meses, es impredecible hacer o imposible casi hacer una proyección, digamos, o querer adivinar, ¿no? Este es un país donde las cosas cambian en un segundo. Se resetea la elección. Recordemos los hechos que... Lo que pasó el año pasado con la desgracia de Fernando Villavicencio, de pronto se puso en tercer lugar Cristian Zorita, así es, cuando Jean Topic era el que estaba con más posibilidades, claro. Miren, octubre del 19, marzo del 20, junio del 22, la pandemia, ese asesinato miserable, así es. Que por favor, justicia para la muerte de Villavicencio y consuelo para su familia. Puede ser que un año, ha pasado un año y cada semana tenemos una nueva versión, ¿no? O sea, hay 15 remix, claro, como 14 que culpan al correísmo, luego al fulano, mengano. Ya es necesario que tengamos una respuesta contundente, señor, y se haga justicia en este caso espantoso, para que nunca más se repita un crimen, un magnicidio, para mí, similar al de Sucre. Yo creo igual, creo igual. A 9 días de una elección, un candidato presidencial sí es un magnicidio, así es. Por favor, hay gente que lo quería, hay gente que no lo quería. Al margen de eso, para mí es un magnicidio. Eso es otra cosa. Y su familia merece justicia y consuelo. Perdón, ¿qué me decía Eduardo? Así es. Totalmente de acuerdo, amén. Seguimos. Bueno, entonces le decía que es difícil en nuestro país hacer proyecciones en ese sentido, ¿no? Con todo lo que hemos aprendido de lo que ha sucedido y sobre todo por la situación, querido Eduardo. Esto es espantoso. Entonces, creo que hay candidaturas. En el caso de Topic, como le planteaba, la construcción de una nueva impronta, ya la seguridad creo que fue su debut. Ahora hay que ver qué hay más allá. Y ya dependerá obviamente de lo que proyecten en la campaña, ¿no? Y la ausencia, que para mí es una ausencia. Pero bueno, claro, todo el mundo dice, no, es que nadie quiere a los partidos. Es falso, los partidos te dan estructura, los partidos te dan aparato. Por eso yo ponía el ejemplo hace un momento de qué le pasó a Yacu Pérez y a Herba sin partidos. O sea, los partidos podrán hacer todo lo que tú quieras, pero en un país donde son tan escasos, esas estructuras mínimas son fundamentales. Entonces, habría que ver qué podría suceder. Vamos a ver. Yo veo con buenos ojos, en todo caso, al contrario de muchos analistas, de muchos espacios, que haya la cantidad suficiente que tenga que haber en la medida que los ciudadanos escojamos
y en la medida que los organismos de control nos garanticen un proceso transparente y el Estado nos garantice la seguridad de los candidatos y de todos los ciudadanos. Lo que estamos viendo es espantoso, querido Eduardo. O sea, esto no puede continuar. Esta es la peor crisis institucional de seguridad de nuestra historia. No, nosotros no podemos seguir permitiendo esto, ¿no? Y claro, hay gente que no entra a la política y hay que aplaudir, como Andrea González, amiga de nuestra casa, gente de Tucalón, que dan ese paso hacia la política, ¿no? Y seguramente se me escapan. Mire, aquí en mi casa, en estas épocas electorales, mi mujer me esconde la cédula, porque yo creo que más grave sería aceptar una candidatura que se lo digo con modestia, he recibido infinidad de ofertas. Más grave sería que yo sea candidato que me descubran un amante que no tengo. Entonces, el tema es así, el país está así. Las familias no quieren saber nada de política, se ha prostituido esto en el sentido, no voy a hablar más de las prostitutas, se ha hecho una cosa deleznable. Y en ese contexto hay gente que la dignifica. Seguramente hay más personas que dignifican la política. Y ojalá no los demuestren. Este señor Tillerías me parece su storytelling interesante, se fue de migrante, luego fue concejal, ahora quiere volver a su país. Perfecto, que todos aparezcan y nos cuenten con transparencia, más allá, digamos, de qué le ofrecen al país. Seguramente hay 14 candidatos más, se me escapan. Si usted me los nombra, seguramente encontraremos más virtudes, porque es momento de que tengamos un gran debate nacional y sobre todo nos presenten un proyecto nacional, un proyecto de país. Como yo le decía en otra entrevista, aquí hay que preguntarles de frente, empezando por nuestros amigos queridos. A ver, ¿cuál es su política exterior? ¿Quién la va a dirigir? No, que los mejores hombres, las mejores mujeres, ese cuento ya lo sabemos, de frente, de quién te vas a rodear, quién va a manejar la economía, quién va a manejar la seguridad, cuál va a ser tu política de educación. Nadie nos responde eso al momento. Osvaldo, entonces yo creo que esos son los caminos. El único que dijo eso fue Henry Cucalón, que antes de la primera vuelta va a presentar a su gabinete. Y eso es interesante, porque lo que estás diciendo tú, querido amigo, es real. ¿Con quién cuentas? ¿Cuál es su equipo? ¿No? Es algo interesante. Uno. Y dos, dice el autor del libro de las 3P, de populismo, posverdad, y siempre me olvido la otra, que ese es el gran cuento que nos ha metido el foro de Sao Paulo, el foro de Puebla, que no nos metamos en política, porque ellos sí se meten, y entonces pretende que la gente buena, la gente capaz, la gente que tiene capacidad, todas las virtudes, no se meta porque tiene asco a la política, porque la hacen ver así. Y lo que estás diciendo tú, ojalá más gente decente que quiera aportar lo haga, ¿no? Porque realmente sí me suena mal. Antes era todo un honor, tú habías trabajado en tu vida, habías logrado cosas e ibas a la política, un honor. Pero como se ha hecho, y dice él dice Naim, se me va siempre el apellido del famoso autor de ese libro, de las 3P del populismo, que y la otra es polarización, posverdad y populismo. Dice que eso es algo que nos han metido en el subconsciente. De mi lado, mi querido Osvaldo, agradecerte y seguimos con algunas preguntas. ¿Te atienden? Ya estamos. Queremos agradecerte, querido amigo, mandarte un abrazo a la distancia y esperamos verte el 13 de septiembre en una invitación que vas a recibir esta semana. ¿Ok? Por favor. El 14-1 estaré con todo gusto, sí, señor. Eduardo. La verdad que yo ahorita me equivoqué, pero después de la victoria del bombillo ayer, que nadie le esperaba, ese era el número. Yo sí la esperaba. Usted sí la esperaba. No. Pero yo soy emelexista, querido Eduardo. Aquí somos familia tradicional. Todos. Un abrazo. Es que el número 12 más 1 era el de Otilino, pues. Oye. Era el con el goleador Bolito. Ayer se le cruzó en Melo un gato negro toda la cancha y no pasó nada. Hubieron dos gatos. Dos gatos, ¿no? Sí, señor. Recordando ustedes el gato negro. Aquí no hay supersticiones, aquí hay calidad, amor propio. Quedémonos ahí, Osvaldo. Saludamos a Carla Escobar. No aclare que oscurece. Amor propio. ¿Cómo está, jefe? Buenos días. Lo primero que le dije, le acabo de decir, vio lo del gato, y me dice, no puedo creer, yo el gato, estaba viendo la transmisión. Compañeros, buenos días. No, en serio. Bueno, lo leí después, porque la cantidad de supersticiosos que ya aparecieron en las redes, y me puse el gato negro. O sea, yo cuando vi el gato, más bien dije, les falta el pocho para que les lleven que limpiaron los arcos. Al contrario, el gato era orense. El gato era orense. Por eso se perdió. Había venido desde allá para Claro, lo trajeron en el bus. La toma televisiva es brutal. Es brutal. Acabo de verla. Se la acabo de mostrar. Y luego,
cuando en el tiempo extra, o sea, Los adicionales. en las adicionales, pero resulta llegan y 2 goles, una cosa de no creer. No, el gato negro es de suerte. Es suerte. En A ver, serio. eso depende de la interpretación. Hay No, gente no, que cree no. que el gato negro es mala suerte. Una cosa es y lo que uno cree puede la decir, gente. bueno, sí fue mala suerte para Orense, porque el gato solo se paseó por el área de Orense. Ahí estuvo, de ese lado. Yo lo Pero ahí le está dando Pero suerte, estaba en el ¿no? estadio de Melec. Sí, Claro. por Yo supuesto. he Ese es el confirmado punto. que el salado cada que vamos al estadio es Hugo Sánchez. Nada Para más. variar. Va él y pierde Melec. Mire, o sea, Mire hoy usted, día no pensamos fue. que era el señor Solórzano. No, ha no. sido el señor Yo, Solórzano. no, él no. Pero Jamás. no fue Huguito. ¿Qué? No fue. No, Con razón, no, pues, con razón ganan. No. Se quedó dormido. Sí, se quedó. No, sí, no había que comer. no había Ah, que ya. comer. Vea, qué linda es la cabina cuando gana el bombillo. Sí, oiga, Vaya, y la otra, pues. y la otra Ya ahora 89 minutos lloraban, ándate. ¿Cómo se llama el técnico? Jamás. El de Melec, ¿cómo se llama? Álvarez. Álvarez. Ándate, Álvarez, hijo de tal. No. 91 minutos, 92. Eso jamás. Ese es Melec. Oiga, Que- ¿sabe qué? que- Yo que estuve eso ahí, se lo ve, No, se lo ve a diario. Golpeado, usted sí. Con Si no le todo gusta, retírese. en este país, no solamente con el fútbol, con Con los todo. políticos, con todo. La gente un día ama a alguien, al siguiente día lo odia. O sea, y uno se preocupa porque uno dice la falta de coherencia de la gente, ¿sabe ¿no? cómo Porque se llama? no siempre se puede. Es lo que llama Andrés Seminario en su libro, crear No lo he el leído. héroe y el villano. ¿Verdad? Uno en política, en el fútbol, en la vida, a veces eres héroe y a veces eres villano. Y en el fútbol más, pues, ¿no? Ahora, lo de Barcelona es vergonzoso. Todo así. No, así Así de tampoco. sencillo, vergonzoso. Yo vi el partido. Tú no puedes jugaron a tener, nada. exacto, tú No no puedes jugaron a tener, nada. tú no puedes tener un equipo A mí me dio coraje. cuya defensa aguas, Me habían dicho, Agua. que la defensa era mala. No vi punto el uno partido. y punto dos. A mí que no me llamen clásico ese partido, ¿ah? No, ¿qué clásico?